Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Nuevamente la EPEC les da la bienvenida a nuestra plática del día de hoy. Acciones esenciales para la seguridad en el paciente quirúrgico. Una disculpa, todavía traigo cubrebocas y todo, voy saliendo de cirugía, pero ahí estamos ahí todo el comité y todo el equipo trabajando. Bruno. Hola, aquí estamos. Buenas noches por ahí a todos, Alvin, Pat. Por ahí ahorita van a pasar una publicidad de nuestras próximas jornadas que se realizarán en octubre, 21 y 22 de octubre en San Luis Potosí, para que puedan inscribirse. Ya por ahí están enviando las ligas de inscripción. Y ahorita Alvin nos va a hacer favor de leer el currículum de la maestra Patricia Carreón Muñiz, que es nuestra ponente el día de hoy. Adelante, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos complace la presencia de los participantes el día de hoy. Daré lectura al currículum vitae de la maestra Gregoria Patricia Muñiz Carrión, enfermera egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialidad en enfermería perioperatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, más de 25 años de experiencia profesional en hospitales privados y sector salud. Docente clínico de especialidad, coordinadora de especialidad en enfermería clínica avanzada, énfasis en cuidado crítico, quirúrgico, gerontogeriátrico, pediátrico y salud mental. Vicepresidenta de la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica, miembro activo del Comité de Ética e Investigación de Hospital Ángeles. Bienvenida, maestra. Gracias. ¿Alguien van a pasar lo de las jornadas o proyecto la presentación? ¿Hasta el final? Adelante, Pati. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Ok. Bueno, pues agradezco a todas las personas que nos hacen el favor de conectarse cada semana. En este momento, bueno, pues me tocó a mí presentar este tema tan importante para enfermería quirúrgica, las acciones esenciales para la seguridad del paciente desde una visión quirúrgica. Entonces, voy a ir dando pie a la presentación y si alguna de ustedes tiene alguna duda, pues con gusto en el chat la puede escribir y al final, pues alguno de mis compañeros las va a leer para hacer la respuesta de las mismas. Bien, el contenido de esta presentación, voy a hablar algo de algunos antecedentes. Voy a hablar de la Alianza Mundial, de la Innovación y Calidad, del CICalidad, de los 6 objetivos internacionales, algunas estadísticas, las acciones esenciales, como bien dice el tema, y la revisión de cada una de estas acciones, y finalmente una conclusión. Entonces, bueno, empezaré por estas estadísticas, donde los estudios señalan que el 17.6% de eventos adversos ocasiona el reingreso a la unidad hospitalaria por parte de nuestros pacientes. El 23.9% provoca un daño grave al paciente, incluyendo la defunción. Se estima que 10 de cada 100 pacientes hospitalizados han presentado efectos adversos alguna vez durante su hospitalización. En un estudio iberoamericano de efectos adversos, la prevalencia estimada de efectos adversos fue del 10%. Además, encontró que más del 28% de los efectos adversos desencadenaron en discapacidad y 6% en muerte. Estas estadísticas no reflejarían nada si no lo hacemos de una manera enfática y analizando el que el paciente acude a nuestros servicios para restablecer su salud. Él acude al hospital para buscar un bienestar, una mejoría o una sanación. Sin embargo, resulta controversial que yendo ellos al hospital
nosotros tengamos estas estadísticas, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? Algo está sucediendo, algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, las estadísticas son el alarmante, son el punto clave de donde parte todo lo que vamos a revisar. Entonces, si ustedes se fijan, va desde que se le originó un daño al paciente o bien hasta la muerte. Ahora, ¿qué es la seguridad del paciente? ¿Cómo la podríamos definir? Podríamos encontrar múltiples definiciones, sin embargo, este autor la define como un conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reduce la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. Entonces, si desengajáramos todo este concepto, ¿verdad? Justo habla de un conjunto de estructuras, habla de un conjunto de procesos, habla de una probabilidad de un evento, dado que si el sistema no está funcionando adecuadamente, si no hay una comunicación, si no está fluyendo todo como debiera, entonces pueden surgir este tipo de detalles, ¿no? Bueno, un recordatorio como algo para hacer como una historia. Recordando, bueno, por ahí fue años antes de la OMS, ¿no? En 1985, 1995, cuando la Joint Commission empezó a interesarse en este tema. Sin embargo, en el 2004, la OMS creó esta alianza para dar respuesta y consolidar sistemas que mejoraran la seguridad del paciente. Ya para el 2006, en México se vinculó una alianza, digo, por ahí a lo mejor si hay algunas personas escuchando este tema, recordarán que se empezó a incentivar lo que venía siendo innovación y calidad de los servicios hospitalarios. En el 2007 fue cuando ya esta organización internacional creó los 6 Objetivos Internacionales de Seguridad en el Paciente. Pero hasta el 2008 fue cuando se adscribió la Iniciativa de Seguridad del Paciente, así calidad. Entonces, en algunos hospitales nos llamaron y nos dijeron que teníamos que innovar, teníamos que crear ciertos sistemas que pudieran favorecer la calidad en la atención de los cuidados del paciente que amerita nuestros servicios. Entonces, surgen los 6 Objetivos Internacionales de Seguridad del Paciente. Uno de ellos era identificar correctamente al paciente, el número 2 era comunicación efectiva, el 3 era seguridad en la medicación de alto riesgo, el 4 era verificar el lugar correcto del procedimiento correcto, cirugía correcta y todo lo que tuviéramos que verificar que fuera de manera adecuada relacionado con nuestro paciente. El 5 era reducir riesgo de infecciones y el 6 era reducción del riesgo de daño al paciente por caídas. Sin embargo, estos 6 objetivos internacionales que se llevaron durante años fue lo que dio pie a que posteriormente llegáramos a las acciones esenciales. Y fue en México, en el Diario Oficial de la Federación en el 2017, cuando los integrantes del sistema de salud declararon la obligatoriedad de la implementación de estas acciones en todos los hospitales del país. Estas acciones, ¿verdad? Para el 2021 fueron revisadas y se sacó este desplegado, ¿verdad? Donde aparecen y se registran cada una de ellas con todas sus actividades que conllevan. Ahora, podríamos analizar o revisar diversos estudios que se han llevado a nivel internacional acerca de la seguridad del paciente. Entonces, hay en diferentes países les llamó la atención y bueno, fueron a realizar investigación en este sentido, ¿no? Desde analizando, bueno, qué estaba pasando, cuáles eran nuestros procedimientos que realizábamos, qué era lo que sucedía, por qué había errores, por qué se originaba un daño al paciente, o sea, en qué estábamos mal. Y estos estudios fueron los que avalaron que era necesario implementar acciones esenciales para la seguridad del paciente que requiere una atención hospitalaria. Entonces, es muy amplio este tema, sin embargo, yo lo voy a enfocar, como su nombre al inicio decía, a el área quirúrgica. Lo que nos compete a nosotros como enfermeras quirúrgicas
y que debemos de estar al pendiente, no nada más por el paciente, sino también por la seguridad del equipo quirúrgico y la seguridad propia. Entonces, la número 1, como todo mundo sabe, es la identificación correcta del paciente. Esta lleva a cabo, varias acciones, una de las cuales es la identificación general que hacemos en los servicios donde estamos asignados, ¿no? Ahora, otro punto es estandarizar. Cada institución tiene ya de manera colectiva cómo estandarizan esa identificación. Alguien podrá tener etiquetas, alguien podrá tener sus pantallitas en la cama del paciente. Entonces, es estandarizar qué puntos necesito conocer de mi paciente para identificarlo. Ahora, no nada más lo voy a identificar en el momento que está ahí en una cama, también lo voy a identificar cuando es previo a hacerle algún procedimiento. También tengo que identificarlo cuando voy a administrar soluciones intravenosas. Y también tengo que identificarlo cuando lo voy a pasar a estudios de imagenología, laboratorio y patología. Entonces, creo que son diferentes momentos en los que uno debe de hacer la identificación correcta del paciente. Ahora bien, ¿qué debe de incluir esta identificación correcta? Pues para empezar, el nombre completo. Sin embargo, la OMS dijo, bueno, pero ¿saben qué? Estamos tomando el nombre completo del paciente, pero ¿qué creen? O sea, a nivel nacional, tu nombre puede aparecer 15, 20 personas con el mismo nombre idéntico a ti. Entonces tenemos que agregar algo nuevo para hacer esa identificación correcta. Entonces ahora resulta que, bueno, pues tenemos que agregar la fecha de nacimiento del paciente, ¿sí? De manera hospitalaria le vamos a dar un número, sea un número de folio, el número de registro del Seguro Social, el número de expediente, pero tenemos que agregar un número, ¿sí? Además, tenemos que poner la edad, tanto en años como en meses. Tenemos que agregar el género y otros datos que son interesantes porque requerimos de identificar de manera oportuna si el paciente es alérgico, qué grupo sanguíneo tiene y qué factor RH maneja, ¿no? Entonces, con todos estos datos debiéramos de tener ya la identificación correcta del paciente. ¿Qué nos compete a nosotros como enfermeras quirúrgicas? Bueno, tenemos diferentes momentos. Recordemos que una de nuestras actividades, o más bien de nuestras funciones, es la visita preoperatoria. Yo en mi visita preoperatoria tengo que identificar a mi paciente, lo tengo que conocer y él me tiene que conocer a mí. Entonces, tengo diferentes momentos en los cuales yo me puedo presentar con el paciente y realizar esa identificación que acabamos de mencionar. Entonces, puede ser cuando ingresó el paciente, puede ser en la sala de hospitalización, puede ser a la hora que se hizo la recepción en el quirófano, puede ser en la sala de recuperación, porque a veces algunos pacientes no llegan directo del transfer al quirófano, sino que pasan a la sala de recuperación y en cuanto ya está listo el quirófano lo pasamos. Entonces, ese es otro momento de hacer la identificación. O bien, cuando requiere alguna transfusión de hemoderivados, también tengo que hacer la identificación. Entonces, creo que hay diferentes momentos en los cuales no solo yo, sino todo un equipo de salud puede hacer la identificación correcta del paciente. El número 2 es la comunicación efectiva. O sea, tenemos que mejorar la comunicación entre profesionales. Y bueno, hablan aquí del SAER. Es una manera en la cual se analiza qué tipo de comunicación está fluyendo en un hospital. Cuando hacemos el análisis de algún error que se haya cometido, tenemos que ver, a ver, qué situación era, qué antecedentes había de esa situación que se presentó, cómo se evaluó el momento de esa situación y qué recomendación se hizo. Porque si la verdad hubo un problema en la comunicación y no se actuó, no se tomaron cartas en el asunto, entonces la comunicación sigue siendo inefectiva y por lo tanto esa comunicación inefectiva puede dañar a mi paciente. Ahora bien, si hablamos de una comunicación de manera general, sea donde sea, siempre tenemos que tener varios elementos. Entonces, hay una persona que puede estar escuchando una indicación. Quizás la otra persona a lo mejor le están dando la pauta a que escriba la indicación. La otra es quién va a leer esa indicación
y la otra es quien confirma esa indicación. Entonces, en la actualidad, a lo mejor no todos los hospitales, pero se trata de que las indicaciones médicas sean de manera computarizada o mecanografiada, pero para que quede más claro, ¿no? Para que no haya la idea de que pues parece que dice esto o como que yo le entendí esto, ¿verdad? Debe de quedar muy clara cuál es la indicación a llevar a cabo. Esta comunicación efectiva, ¿sí?, se puede dar también en diferentes momentos. Y creo que nosotras como enfermeras tenemos algo bien importante y un punto clave que es la entrega de turno, ¿sí? Entonces, en la entrega de turno, imaginemos un escenario donde tengo que entregar 10 pacientes o 15 pacientes y que estoy cansada, agotada, quizás no comí, quizás estoy molesta porque me llamaron la atención de manera justa o injusta. Y entonces son una serie de factores que están alrededor de esa comunicación que yo tengo que tener con mi compañera que voy a entregarle el turno y que entonces va a afectar. ¿Pero a quién va a afectar principalmente? Al paciente. Y es al que menos debiéramos de hacerle daño, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta entrega de paciente, es muy importante que no escatimemos en todos los detalles para que a la compañera que le estoy entregando le quede perfectamente claro ese cuidado que va a continuar en su turno. Entonces, yo hago una recepción de paciente, estoy en la sala de quirófano y puede ser que en ese momento mi compañera quirúrgica llegó, pero la cirugía aún no termina. Entonces, yo tengo que hacer una entrega, no nada más del paciente, tengo que hacer una entrega del instrumental, tengo que hacer una entrega en qué paso quirúrgico va el cirujano, tengo que hacer una entrega de qué situaciones se han presentado en el trans de la cirugía, ¿sí? Para que de esta forma mi compañera entre a una cirugía donde va a conocer al paciente, pero que ella sepa cuál es el procedimiento o el momento en el que va a continuar ese cuidado que tenemos con el paciente. Ahora bien, si el paciente está en recuperación, de igual forma, o sea, la enfermera de recuperación debiera de entregar una serie de situaciones para que la enfermera que va a recibirlo tenga todo el antecedente del pre, del trans y en ese momento del posoperatorio del paciente. ¿Qué efectos adversos pueden presentarse? Pues que a lo mejor a mi compañera no le informé que el paciente era alérgico, que a lo mejor a mi compañera no le dije que había sangre disponible, que a lo mejor la cirugía era una laparotomía exploradora, pero no le aclaré que en la laparotomía exploradora se hizo una resección de colon. Que a lo mejor la prescripción médica que hizo el cirujano o el anestesiólogo no quedó bien detallada en el expediente, ¿sí? Hay valores críticos del laboratorio que yo debí, como quirúrgica, haber revisado en la visita preoperatoria y que debo de tomar en cuenta al momento de estar en esa cirugía. Un ejemplo, ¿sí? No es lo mismo que yo esté en una cirugía de un paciente joven, sin ninguna comorbilidad, a que yo esté en una cirugía donde un paciente es adulto mayor que tiene una comorbilidad y que a lo mejor ya de por sí sus laboratorios están en forma crítica. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor trae el colesterol alto, a lo mejor la hemoglobina está baja, el hematocrito está bajo. Entonces, son esos valores críticos que yo debo de considerar para hacer la entrega de mi paciente, ¿verdad? Los insumos. Los insumos es otra parte muy importante, porque nosotros llevamos una cuenta de material de esponjeo y llevamos una cuenta de material punzocortante, ¿sí? Entonces, esa parte también tenemos que hacer la entrega, ¿sí? Y bueno, el egreso del paciente, pues con mucha mayor razón, ¿no? Cuando ya vamos a egresar de un servicio al paciente, debo de entregar toda esta panorámica para que mi compañera a su vez vaya a otro servicio porque lo va a llevar a hospitalización y luego ella a su vez lo va a entregar en otro turno. Y solo de esta manera se puede dar la continuidad de los cuidados requeridos por el paciente de una manera efectiva. La seguridad en el proceso de la medicación, la número 3, ¿sí? Sabemos que ya tenemos el etiquetado de los medicamentos de alto riesgo, pero estos medicamentos deben de tener, son una serie de pasos, ¿no? Una cosa es
quién compró los medicamentos y dónde los tiene almacenados. Luego, la prescripción que hace, en este caso, los cirujanos o el anestesiólogo, ¿sí? Otro punto importante es la transcripción que va a hacer de estos medicamentos en el expediente del paciente. Y finalmente, voy a llevar a cabo las indicaciones del médico, pero recordemos por ahí que tenemos 10 reglas de oro para administrar los medicamentos. Y quizás pudieras decir, híjole, yo ahorita no me acuerdo de las 10, me acuerdo de los 5 correctos. Bueno, no es para que nos dé gusto, sino al contrario. No me acuerdo de las 10 reglas de oro, pues hay que ponernos a estudiar, ¿no? Porque esas 10 reglas de oro es, ¿te las sabes o no te las sabes? No es que me sepa 5, no es que me sepa 8 o que me sepa 6. Es que lo que yo sepa es lo que voy a aplicar al momento de que administre los medicamentos en mi paciente. No sería válido que yo diga, es que nada más me acuerdo de los 5 correctos. Y entonces yo preguntaría, ¿y entonces los otros? ¿Cómo le haces para manejarlo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener esa seguridad en el proceso de medicación para nuestros pacientes. Muy importante, investigar desde la visita preoperatoria si mi paciente quirúrgico es alérgico a algo, ¿sí? Y un ejemplo, a mí me ha tocado hacer la visita preoperatoria y entonces la paciente no tuvo la confianza con el anestesiólogo, no se dio esa comunicación terapéutica para que ella le confiara que es una paciente adicta a tal medicamento. Es cosa muy importante porque entonces el médico anestesiólogo tiene que tener la seguridad de la medicación que va a utilizar en esa anestesia y ver la dosificación que va a asegurar el tiempo de la anestesia del paciente. Bueno, entonces, ¿dónde llevo a cabo todo el proceso de la medicación? Pues bueno, cada que yo voy a administrar medicamentos, puede ser desde la sala de cirugía, en recuperación, en el transoperatorio y en diferentes momentos donde se requiera que yo administre algo y en comunicación efectiva con el anestesiólogo, ¿verdad? Porque entonces él también está administrando medicamentos que yo debo de conocer, en qué momento los administro y la dosificación. Para eso están los registros en el expediente clínico del paciente. Entonces, ¿qué evento adverso puede presentarse aquí? Pues que se confundió un medicamento con otro, que a lo mejor la concentración de los electrolitos en las soluciones eran diferentes, que el anestésico no era el que se pensaba y en la mesita del anestesiólogo había otro. No sé, o sea, pudiera haber diferentes errores, pero esto tendría que parar, ¿no? Porque es algo muy importante. Va desde que a lo mejor es un daño mínimo, pero como bien lo dijeron las estadísticas que presenté al inicio, puede ser hasta la muerte si estamos hablando de un paciente pediátrico, ¿verdad? Bueno. La número 4 es la seguridad en los procedimientos. Y creo que aquí tenemos mucho que ver las enfermeras quirúrgicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que el procedimiento que está programado es en el paciente que yo tengo indicado, ¿sí? Y de la manera como se está programando en esa hoja del expediente. Entonces, la OMS nos marca que nosotros, quirúrgicos, debemos de tener presente siempre 3 cosas muy importantes, que viene siendo el marcaje quirúrgico en sitios donde son pares los órganos, la lista de verificación de cirugía segura, ¿sí? Y el paciente, procedimiento, sitio, momento, consentimiento informado, que todo sea correcto. Entonces, son 3 cosas por las cuales no debiera de pasar un paciente a quirófano si yo no las tengo presentes en el expediente. Y no sería válido decir, es que ahorita me lo traen, es que lo dejaron en no sé dónde, no, es que lo agarró el interno, el externo. Yo lo sé, ¿sí? O sea, sé que las instituciones de salud, sobre todo del sector salud, mis respetos para las enfermeras porque trabajan con un montón de pacientes que de verdad, o sea, es a veces inoperable realizar todos estos procedimientos de manera adecuada. Que ese es otro tema aparte, ¿verdad? Que yo podría opinar ahorita, pero no es el momento. Pero simplemente, o sea, yo tengo que asegurarme que esto esté en el expediente de mi paciente y verificarlo para asegurar que el procedimiento programado es el que se va a llevar a cabo. Ahora, esta seguridad de los procedimientos, justo aquí entra
la lista de verificación de cirugía segura. Y creo que este es un punto bien importante, compañeras, y yo la verdad las invito de todo corazón, que la llevemos a cabo como debe de ser. Primero, y con todo el respeto que me merezcan nuestros equipos quirúrgicos, yo no tengo por qué andar corriendo atrás de nadie para que me firme la hoja de la lista de verificación. Es una responsabilidad compartida. Somos profesionales. No somos unas personas que nos encontramos en un bar o en la calle. No. Somos profesionales. Y por lo tanto, tenemos esa esencia y tenemos esa responsabilidad ante nuestros pacientes de llevar a cabo un procedimiento que yo me pregunto y digo, si en un restaurante está una persona que supervisa a los meseros y el mesero hace esa doble verificación, cuando tú le haces tu solicitud de alimentos, él hace la doble verificación porque te vuelve a corroborar lo que le pediste. Y estamos hablando de un restaurante y ellos aseguran que tu atención haya sido la que tú requerías en ese momento y que te vaya satisfecho. Entonces yo me pregunto y digo, ¿por qué nosotros profesionales de la salud no podemos hacer lo mismo con nuestros pacientes? Son el pro de nuestro actuar, son la esencia por la que trabajamos. Claro, alguien me podría decir, es que yo trabajo por dinero. Sí, también trabajamos por dinero, todos lo hacemos por lo mismo, pero ubicándonos en el objetivo de la atención es mi paciente. Entonces, esta lista de verificación de cirugía segura, de verdad, podría yo marcar ahorita algunos institutos que mis respetos la llevan al pie de la letra. Y creo que son una imagen a seguir, porque así debiera de llevarse a cabo. Si yo voy a realizar una cirugía, el cirujano no tiene por qué sentirse ofendido porque le estoy diciendo que vamos a hacer la pausa quirúrgica. Al contrario, él debe de saber el nombre de su paciente, debe de saber qué procedimiento le va a realizar y debe de conocer quién está operando con él. Entonces, yo digo, si no sabes con qué equipo quirúrgico estás trabajando, entonces me queda la duda. Yo me quedaría con la duda si entonces te garantiza que estas personas que tú no conoces van a ofrecerte que tú lleves a cabo una intervención quirúrgica de calidad y segura, ¿verdad? Entonces, ¿qué evento adverso se me puede presentar en estos momentos? Pues que el paciente sea el incorrecto, como ya no tiene caso que yo lo platique, porque creo que eso ya lo hemos visto en otras conferencias a nivel nacional, que la cirugía sea la incorrecta o que el sitio sea el incorrecto, ¿sí? Y podrías decir, ok, pues me equivoqué de sitio, pues se lo hago ahora sí en el que era. Pero ¿y si era una amputación? O sea, tenemos que brindarle esa seguridad de los procedimientos a nuestros pacientes quirúrgicos. Y entonces, en esta parte, ¿verdad? En la parte de abajo, que son las actividades, bueno, se ve un poquito borroso, una disculpa. Esta parte que yo estoy aquí agrandando, son las celdas que se hacen de verificación cuando se va a certificar un hospital. Y vean cómo aquí, ¿sí? No sé si se alcance a ver, pero en esta parte de arriba donde están las letras rojas, dice 0 no cumple, 1 cumple y NA no aplica. ¿De qué estamos hablando? Simplemente, ¿cumples o no cumples? No hay puntos intermedios, ¿sí? Entonces, aquí habla de se elaboró la lista de verificación de cirugía segura en un expediente. Y entonces, yo preguntaría si se tenían o si se contaba con todos los insumos para realizar el procedimiento, para asegurarle y para no andar corriendo a la hora de la intervención. Es que me falta esto, es que no hay tal cosa, es que córrele y dile a no sé quién que te lo traiga del almacén. O sea, no. Creo que somos un equipo y un equipo quirúrgico que debe de trabajar a la par, ¿sí? Como lo es un equipo. O sea, que todos hagan o que todos hagamos, perdón, que todos hagamos lo que nos corresponde por el bien de nuestro paciente, ¿sí? Esta seguridad de los procedimientos, el manual operativo de esto, habla
No me voy a detener mucho aquí porque si no luego me voy a alargar, pero aquí habla de los puntos que se deben de verificar en este diagrama de flujo y vean cómo aparece la enfermera quirúrgica, la enfermera circulante y el médico, ¿sí? Entonces, ¿qué le compete a cada quien? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el número 2 habla de la validación de la esterilidad de los dispositivos médicos al instrumental. Entonces, le compete a los 3, pero ¿quién los verifica? Nosotros quirúrgicas, en conjunto con mi enfermera circulante, pero a su vez le estoy garantizando al cirujano que estoy utilizando un equipo que tiene la validez de la esterilidad en el tiempo que marca que lo considere yo estéril, ¿sí? Y bueno, me voy a brincar a la otra diapositiva porque son varios puntos. Quise remarcar ese porque es lo que nos compete muy ad hoc, ¿verdad? Y ahora aquí habla el número 6, confirma que se ha aplicado la lista de verificación de cirugía segura. Y si ustedes se fijan, el número 6 aparece en las 3 columnas. O sea, ¿a quién le compete? Nos compete a todo el equipo quirúrgico. Somos, vuelvo a insistir, somos un equipo y como tal debemos de trabajar a la par. Y esta diapositiva la quise poner, es producto de una investigación que se hizo a nivel mundial, si lo queremos ver así. Ahorita, la verdad, no tengo presente si fue a nivel América o a nivel mundial, pero bueno, vamos a ponerlo así. Estamos hablando ahí de millones de pesos que origina un daño que hayamos ocasionado en un paciente, ¿sí? Algo que está costando, si no fue la vida, entonces le va a costar a la institución y por ende al país. Y si estamos hablando del país, estamos hablando de los impuestos de todos. Entonces, a todos nos debería de importar, porque esa carga económica son millones de los que estamos marcando ahí. Y fíjense bien, el cuadrito rojo dice que el 37% de esos eventos adversos son prevenibles, ¿sí? Y qué interesante lo que dice abajo. De esos millones que están arriba, el 37% de los eventos adversos son prevenibles. Estamos hablando de 395,633,936 pesos. Yo quisiera preguntar, ¿sí? Bueno, no preguntar, comentar. ¿Cuánto cuesta, no sé, un equipo? Llámese tomógrafo, llámese los equipos que necesitan nuestras instituciones de salud y que adolecemos de ellos. Material de consumo, que a veces no tenemos, suturas, medicamentos, hasta jeringas. O sea, todo lo que ocupamos en una institución para brindar nuestra atención de salud y que a veces no la tenemos. Y vean dónde se está perdiendo esa carga económica que tenemos. Y yo hice un cálculo, se me ocurrió ahorita hacer el cálculo de esos millones que están ahí, convertirlos, si yo en vez de tener estos eventos adversos los pudiera prevenir y entonces evitar ese gasto económico al país, entonces yo podría comprar arriba de 400 tomógrafos y lo dividí entre los estados de nuestro país y tendríamos bastantes equipos que pudiéramos comprar con este dinero que se está ahí perdiendo. O sea, yo se los dejo al costo así, ustedes chequen el precio, chequen la cantidad de dinero que estamos perdiendo por eventos adversos que los pudimos haber prevenido con las situaciones que ya estuve mencionando anteriormente. Otra de la acción esencial es la reducción de las infecciones, las infecciones por la atención en la salud. Entonces, estas infecciones, pues bueno, sus acciones están dirigidas a su prevención, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una reducción de esa infección asociada a la atención de salud. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer esto? Pues la unidad de vigilancia epidemiológica de cada hospital. Y ellos observan y analizan la ocurrencia y distribución de esas IAs, ¿sí? Por lo tanto, estas, no saqué el costo de estas, pero estas también tendrían una carga económica en nuestro país
si las prevenimos. Estamos hablando que si un paciente, no sé, se me ocurre pensar ahorita en una apendicectomía, que lo pude haber dado de alta el día de mañana, entonces se complicó por alguna situación que fue un evento adverso. Y entonces, lejos de que el paciente se diera de alta y que se fuera a su casa y que en una semana o máximo 10 días pudiera incorporarse a su área laboral, este paciente va a permanecer una semana o hasta 15 días en el hospital por algo que se ocasionó y tratando de recuperarle su salud, y luego se va a ir a su casa, y entonces este paciente, estoy hablando de uno, estos pacientes se convierten en una carga, le llamamos carga en la salud de México. Y estamos hablando de uno, pero si yo te pregunto en todos los estados, ¿cuántos pacientes tienen ese tipo de problemática? Pues entonces estamos hablando también de millones, ¿no? Entonces es otro punto en el cual podemos nosotros abonarle para prevenirlo, ¿no? Y bueno, nosotras como quirúrgicas, ¿qué tenemos que hacer? Híjole, creo que en este punto es demasiado y sería casi otro tema aparte, pero es desde el quirófano, esa limpieza, esa desinfección, ese manejo del área blanca como debe de ser, ¿sí? Respetarla como debe de ser y no tratar de que, híjole, es que como nada más voy a entrar por aquí a un ladito, me meto sin botas. No, pues es que el gorro se me olvidó. Es que el cubrebocas, bueno, ahorita con el COVID, pues estamos bien porque todo el mundo lo traemos bien puesto y traemos el adecuado. Pero en otros tiempos, o no se trae cubrebocas, o la verdad el cubrebocas se trae como barbilla, ¿no? Entonces, es desde ahí esa parte que nos compete. Ahora, la otra es, como quirúrgica, es llevar a cabo el lavado quirúrgico de mis manos, y vaya que hay una innovación, hay algo cambiante. Digo, los libros podrán marcar que antes el cepillado era de 10 a 15 minutos y tenía que ser con el cepillo, y pareciera que si entre más me tallo y más dejo la piel roja, es mejor, y claro que no. En la actualidad, las buenas prácticas han demostrado que esto no es así. Entonces, el lavado quirúrgico en la actualidad es de 3 a 7 minutos máximo, ¿sí? Entonces, y aparte hacerlo con la solución adecuada que me va a proveer de una capa, ¿verdad? Que me va a evitar que yo colonice algunas bacterias o microorganismos. Entonces, recordemos que el lavado quirúrgico que yo realizo en mis manos son para eliminar la flora temporal y para disminuir la flora permanente. Entonces, es parte esencial que yo lo haga y que a su vez al equipo quirúrgico también le colabore yo en hacer alguna observación si es que veo que no lo está haciendo en el tiempo o con la solución adecuada o de la manera adecuada. O máximo, cuando ustedes nos hacen favor de tener estudiantes, pues también supervisar esta parte. Otra parte muy importante es que yo como quirúrgica debo de verificar los indicadores biológicos y químicos, los químicos y los físicos que tengo en los equipos para corroborar y realmente darle la garantía tanto al equipo quirúrgico como al paciente de que todo lo que estoy utilizando está estéril, ¿sí? Entonces, y podría seguir hablando de más cosas que tenemos que verificar. Sin embargo, ¿qué evento adverso se pudiera presentar ante esta acción esencial que no se lleve a cabo como tal? Pues obviamente es la infección del sitio quirúrgico. La dehiscencia de herida, un absceso, una osteomelitis, o sea, todo aquello que deriva en infección de mi paciente y que de alguna manera, si yo no llevé a cabo las acciones que debí de haber cumplido como quirúrgica, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos que hacer ese empoderamiento del quirófano, y empoderamiento no significa que soy la jefa, no. Empoderamiento es que yo tenga el fundamento científico para hacer la observación a la persona que está dentro del quirófano y que guarde los lineamientos de esterilidad de lo que yo estoy manejando y que sea acorde a todo lo que hay. Tan sencillo como que las puertas estén cerradas, ¿sí? Verificar con mi jefa que los filtros de aire sean los requeridos en el quirófano de acuerdo a la cirugía que voy a tener. Entonces, son una serie de actividades que, bueno, no es el tema tampoco, pero que tenemos que estar verificando. Ahora,
Esto es importante, más de la mitad de los eventos corresponden a cirugía y en su mayoría a infección del sitio quirúrgico. Esto nos debe de alarmar, porque creo que en un hospital, si están diciendo que más de la mitad de los eventos adversos le competen a esta parte, entonces creo que aquí tenemos mucho trabajo que hacer. La reducción de daño por caídas es el 6, ¿sí? Y obviamente aquí lo tenemos hasta como un indicador de calidad, ¿sí? Y yo tengo que verificar en todo momento y asegurarle a mi paciente que no se me vaya a caer, obviamente, ¿verdad? Porque es el daño ocasionado a mi paciente, que él no fue a eso. ¿Y en qué momento lo voy a hacer? Bueno, desde que recibo a mi paciente en el quirófano, el traslado que voy a hacer al quirófano, las camillas, ¿verdad? En la sala de recuperación, que se mantengan los barandales arriba, que los frenos de las camillas estén. Y pudieran decirme alguien, es que ¿sabe qué? En mi institución no funcionan los frenos. Repórtalo, amigo, repórtalo. Todo tiene que estar por escrito. Y si tú me dices, es que ya lo he reportado y no me hacen caso. Sí, de palabra a veces se nos pueden olvidar las cosas, pero cuando las cosas se hacen por escrito, créeme que queda el antecedente de que tú estás cumpliendo una función. Si el equipo de mantenimiento o quien le corresponda no lo realiza, entonces ya la responsabilidad está recayendo en otra persona, pero que a ti como enfermero no te involucren en algo que tú estás reportando y que se requiere sea reparado, ¿sí? En la misma sala de quirófano, ¿cuántas veces el paciente ya está ahí y por lo que quieras, la cirugía no ha iniciado? Y entonces, espero que no lastimar sentimientos, pero luego a veces, lejos de quedarme en el quirófano con mi paciente, me voy con mi compañera a platicar o me salgo al pasillo o qué sé yo. Y entonces el paciente, ¿con quién se queda? ¿Sí? El paciente está en un lugar que él no conoce, si es que es su primer cirugía, no conoce las dimensiones de esa camilla, no sabe cómo funciona, o sea, son varias cosas que yo debo de considerar. Entonces mi paciente ni en el pre, ni en el trans, ni mucho menos en el post, debiera de quedarse solo. Y los traslados que yo realice de un lado a otro, debo de hacerlos de manera segura. ¿Qué evento puede suceder? Bueno, uno de los que marca aquí el manual es la barrera en la comunicación. Quizás en algunas instituciones de salud tenemos pacientes que manejan algún dialecto, ¿sí? Entonces, esa es una barrera para que si yo no tengo esa comunicación efectiva con mi paciente, esa puede ser un riesgo de caídas en él. Si yo no le informo que no puede estarse movilizando de tal o tal forma, o que hay el riesgo de que la camilla se voltee, hablando del sector salud, ¿verdad? Con todo respeto, si mi paciente tiene sobrepeso o es obeso, y entonces cuando yo lo paso a la camilla de exploración en el quirófano, las dimensiones sobrepasan, entonces ahí aparte de otro daño que voy a originar, pues es el riesgo de caídas también, ¿verdad? Y el paciente con efecto residual anestésico, pues por supuesto que tiene un riesgo mayor. Él está depositando su confianza en nosotros para que nosotros demos ese cuidado, ese libre de riesgo, pues. La número 7 es el registro y análisis del evento adverso, la cuasifalla y el evento centinela, ¿sí? La cuasifalla ya sabemos que es una falta o error que no ocurrió, pero que estuvo a punto de ocurrir y que también te tiene que llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque tienes que prevenir. O sea, estuvo a punto de ocurrir, no ocurrió, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si hubiera ocurrido? Entonces también se tienen que tomar cartas en ese asunto. Cuando el evento adverso ya sucedió, bueno, es un incidente que hicimos un daño leve o moderado al paciente, que puede o no tener repercusión, bueno, eso va a depender de qué tipo de evento adverso estemos hablando, ¿verdad? Pero volvemos a recordar, el paciente no iba a eso, ¿verdad? Y el evento centinela, esto sí nos debe de alertar, ¿verdad? Es un hecho inesperado que está originando la muerte o el daño físico o psicológico grave y que no estaba relacionado con la historia natural de la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, este tipo de registro y análisis, como su nombre lo dice, la acción esencial, no está diciendo que nada más hagas el registro y el análisis del evento centinela, no, está diciendo que hagas el registro y análisis de los tres. Y para hacer este registro y análisis sería también otro tema, porque es muy amplio esto, pero bueno, hay que identificar el problema.
Hay que reunir todos los datos. Hay que determinar cuál es la causa raíz que originó ese problema. Hay que tomar acciones. Y entonces, al hacer todo este análisis, hacemos el análisis de causa raíz, ¿sí? Y para esto, el sistema de notificación y análisis de eventos relacionados con la seguridad del paciente dice que debemos de tener definiciones operativas, que tenemos que tener un mecanismo de notificación, que tenemos que tener bien definido ese análisis causa raíz, que tenemos que considerar la segunda víctima, que tenemos que tener la gestión y la confidencialidad de la información que tenemos y la toma de decisiones para mejorar nuestro sistema y, por supuesto, la realimentación periódica a todos los involucrados. O sea, no se trata nada más de que ya pasó, ya sucedió, pues qué triste, o sea, no, pues no. O sea, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque pongámonos en el lugar del paciente, del familiar, no sé, que fuera nuestro familiar, que fuera mi mamá, que fuera mi tío, peor que fuera mi hijo. O sea, pongámonos en ese contexto. No hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran. Y entonces, en ese sentido, creo que tenemos un trabajo muy bonito para realizar en equipo. Qué bonito se siente cuando llevaste a cabo un procedimiento y que inclusive la familia o el propio paciente, te busca y te da las gracias. Yo sé que nos estamos cumpliendo con nuestro trabajo, pero el simplemente de recibir ese reconocimiento es un aliciente a que yo siga haciendo mi trabajo, no igual, sino mejor, cada vez mejor, ¿verdad? Y bueno, finalmente la cultura de seguridad del paciente. Esta es la octava acción esencial y es esa cultura de una organización, es el producto de valores individuales y grupales, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta que determinan el compromiso, la habilidad y la manera en que la organización gestiona la seguridad del paciente, ¿sí? No sería válido que porque mi paciente no lo sabe, pues no se lo digo, o que, ay, no, pues es que no. Todos mis pacientes, desde el más humilde hasta el más pudiente, merece mi misma atención de calidad, eficiente, esa comunicación efectiva. O sea, todos merecemos lo mismo, ¿sí? Ni más ni menos, lo mismo, ¿sí? Haz tu trabajo como debe de ser, cumple con lo que te compete. Y si cada quien hacemos lo que nos corresponde, entonces creo que el resultado es justo lo que queremos, un trabajo en equipo. Finalmente, para terminar, es responsabilidad de todo el personal multidisciplinario que labora en las unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención cumplir y hacer cumplir, ¿sí? O sea, yo cumplo y hago que los demás también cumplan las acciones esenciales para la seguridad del paciente en el entorno hospitalario. Específicamente, atender lo que nos compete como profesionales especializados en cuidado quirúrgico. Tu seguridad es mi seguridad. Gracias por su tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, bueno, aquí están mis referencias. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Por ahí, Carito nos va a hacer favor de anunciar las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, regístrala para que Caro las haga. Adelante, Carito. Sí. Buenas noches. Maestra Pati, hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre metas internacionales y acciones esenciales de seguridad del paciente? No es tanto como que es diferente, sino que fueron los pasos. O sea, anteriormente eran las 6 metas y estas ahora se convirtieron en 8 acciones esenciales. Es como lo que siguió de, ¿sí? No son cosas diferentes, es lo mismo, pero ahora más completo y dado que quedó registrado en el Diario Oficial Mexicano de la Federación en el 2017, ya como 8 acciones esenciales de seguridad en el paciente.
es la única pregunta que tenemos. Yo creo que nos quedó bien claro. Y si no, pues después por ahí te abordamos, Pati. Claro que sí. Francisco Castañeda nos va a dar los participantes y de dónde. Adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes. Hoy tuvimos un total de 113 participantes y pues nos estuvieron acompañando de aquí de San Luis Potosí, Zumpango, Tecamachalco y Aguascalientes. Muy bien, Pati. Gracias por tu excelente ponencia. Vamos a pasar a algunos comerciales. Claro que sí. Sí, adelante. Tenemos las próximas jornadas de enfermería quirúrgica. Vamos a omitir las jornadas, los anuncios. Vamos a dar por finalizada la ponencia. Los esperamos en el próximo miércoles a las 19 horas a seguirnos cuidando para estar listos para las primeras jornadas de enfermería quirúrgica que serán en octubre. Están todas y todos invitados. Abríguense porque ya hace un poco de frío. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Pati. Y pues nos estamos viendo. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.